Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsic. Saludos para todos y bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast Las Voces de la Psicología. Este es un espacio diseñado para conversar con profundidad y calidez sobre temas que nos interpelan como profesionales y sobre todo como seres humanos. Soy Fercho Peña y será para mí un honor conducir esta conversación en donde tocaremos tema crucial y muchas veces poco visible, como es los hombres víctimas de la violencia y su invisibilización social. Para este tema nos acompaña el doctor Jorge Alexis Tobón Rodríguez. Doctor Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Fercho. Un cordial saludo. Un saludo a toda la audiencia que nos miran a nivel nacional, a todos los colegas. Es un placer para mí poderlos acompañar el día de hoy en este interesante tema. El doctor Jorge es psicólogo en especialización técnica en estudios de nivel de riesgo y magíster en Psicología Jurídica y Forense. Perito certificado en Psicología Forense por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y representante del campo disciplinar Psicología Jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Santander. Con el doctor Jorge vamos a disfrutar este capítulo donde abordaremos desde la psicología cómo poder aportar una prevención y verdaderamente que esta sea eficaz y transformadora. Y tengo varias inquietudes, doctor Jorge, y la verdad que quiero empezar con esta para compartir con la audiencia, y es, ¿qué tipos de violencia suelen experimentar los hombres y por qué son poco reconocidos como víctimas? Claro que sí, Fercho. Realmente este tema, como tú lo mencionabas, es un tema invisibilizado socialmente. Y antes de entrar en el tema de abordarlo desde las clases de violencia, podemos empezar a indicar que es un tema realmente incómodo, ¿no? Hablar de violencia es un tema pesado, un tema fuerte, que incomoda a las personas. Y más aún cuando hablamos de violencia de los hombres. Tenemos una sociedad en que nos ha formado a través de los siglos en que vemos a un hombre fuerte, a un hombre en que los crían y les dicen, usted debe ser fuerte, los hombres no lloran, los hombres no se dejan. Y basado en esos estereotipos es que vemos que es difícil que un hombre se atreva a denunciar. Y ese estereotipo viene desde el escenario infantil, desde niños. Total. Es una sociedad en que venimos acostumbrados o nos vienen formando de tal manera. Y para las clases de violencia, sí, entonces evidenciamos 4 clases desde la violencia hacia los hombres. Empezamos con una violencia psicológica, sí, que puede estar marcada por detalles humillantes, por temas de presiones. Que nacen desde la palabra, desde la conversación inicialmente, ¿no? Sí, total, y puede generar a veces, causar hasta más daño, sí, que el tema físico, ¿no? Perfecto. Entonces encontramos aquí frases tales como que si me deja, no le permito ver a los niños, y eso marca una huella importante. Tenemos una segunda violencia, que es la violencia física, que pues es más contundente, se marca por golpes, por aruñetazos, cachetadas, golpes contundentes, con armas cortopunzantes en ocasiones, y no todas estos tipos de violencia dejan huella física, porque hay algunas agresiones que no dejan la huella física. Vemos un tercer tipo de violencia, que es la económica. Y en este tema, Fercho, ha venido creciendo, teniendo en cuenta los cambios en las dinámicas sociales. Sí. Recuerda que hace unas generaciones anteriores, veamos que era el padre normalmente, que era el proveedor, era la persona que trabajaba. Y estaba estipulado como socialmente que debería ser así. Sí. La madre, la mujer queda en casa y papá, el hombre, sale a trabajar, ¿no? Total. Entonces, eso ha venido cambiando. Vemos estas dinámicas han venido cambiando. Y vemos ya muy normal que las parejas, los dos integrantes del hogar, sean los que salgan a trabajar.
En algunas ocasiones, y de manera positiva, la mujer ha venido ganando unos espacios importantes en cargos de liderazgo y eso ha permitido pues, que su adquisición económica sea mucho mayor. Y equilibrada. Y equilibrada. Pero también vemos otros escenarios, Fercho, en donde por circunstancias económicas se pueden invertir esos roles. La mujer es la proveedora y el hombre es el que atiende las necesidades del hogar. En algunos casos se ha evidenciado, Fercho, que este tipo de violencia económica allí puede estar presente, ¿no? Entonces hay un tema de manipulación de los gastos, que es la persona que toma las decisiones y se puede evidenciar ese tipo de violencia económica que ha venido creciendo. Y un cuarto es un tema de violencia sexual, que si bien los tres anteriores son poco visibilizados, sí, este cuarto pues aún goza más de visibilidad porque pues es un tema que al hombre se le dificulta manifestarlo. Y además que cuando ocurre es poco creíble en la sociedad. Total, total. Porque se habla de la fuerza del hombre, de la manipulación del hombre, y se habla de que el género masculino tiene cierta capacidad física para imponerse. Sí, y más que vemos que las personas o el hombre cuando quiere manifestar esto o denunciar este tipo de agresiones o de violencia sexual, puede ser burlado en su círculo cercano, frente a las autoridades no van a tener el mismo respaldo. Sí. Y ese tipo de violencia sexual realmente existen varios subregistros que no corresponden a los que se denuncian. Entonces, encontramos estos cuatro tipos de violencia: en lo psicológico, en lo físico, en lo económico y en lo sexual. Y si hablamos del reconocimiento como víctimas, ¿por qué no se da eso? Bueno, eso es un estereotipo en que los mismos hombres, de acuerdo a su formación como tal, de ser fuertes, sí, de no revelar situaciones. De no revelar y pueden hasta no evidenciar que vienen siendo víctimas de violencia. Digamos que de alguna manera fueron formados en sí, que el hombre se mide de acuerdo a lo que aguante, sí, o en cuanto a lo que resista, se ve su masculinidad. Y frente a usted más resista, pues estos tipos de violencias no se pueden visibilizar. Doctor Jorge, de acuerdo a esto, me nace esta inquietud también que está relacionada. Y entonces, ¿qué es lo que dificulta que un hombre denuncie estas situaciones? Si bien es cierto, hablamos de una cultura de género masculino que está a favor, pero ¿qué es lo que hace que dificulte esta denuncia? Bueno, Fercho, realmente son varias las situaciones. Sí. Podemos empezar desde el interior, desde el autoconcepto. Sí. Y en esto hilo lo que hablábamos anteriormente. El hombre es difícil que evidencie que está haciendo y que reconozca que está siendo víctima de violencia, de algún tipo de violencia. Porque pues le parece natural, debe aguantar y demás. Pero existe un estereotipo también social, sí, en el que si la persona denuncia, puede ser víctima o puede ser víctima secundaria de este hecho. Fue víctima de la violencia que está siendo ejercida, pero si denuncia, entonces en su círculo social cercano o familiar o social, pues va a encontrar esos estigmas. Y se genera otra dificultad para avanzar, ¿no? Claro. Entonces, pero porque usted se dejó, usted porque usted es un flojo, su mujer de pronto si le pegó no es que sea agresiva, sino que tiene carácter. Y frente a estas situaciones, el hombre silencia este tipo de conductas no tanto por protegerse de su victimario, perfecto, sino que lo hace es más bien por evitar el juicio social, la revictimización y que él pierda su rol de masculinidad en el entorno social. Y porque no ha habido una educación que desde el escenario infantil adolescente invite al género masculino a que, si bien es cierto, la violencia no está bien desde ningún punto de vista, pero cuando ocurra, porque se da, puede denunciar. Claro, y lo que tú tocas es un punto importante, la violencia, y si bien se visibiliza este tipo de situaciones, no se busca que sea mayor o menor que otro tipo de violencias que existen. Es visibilizar una problemática, abordarla de la mejor manera
pero que desde este campo y se pongan los ojos sobre este tipo de violencias que es igual de dañina a las otras que existen. Muy importante lo que dice el doctor, porque no hay una violencia en escala que genere mayor importancia literalmente como la esencia. Violencia puede ser cualquier representación donde la otra persona se sienta incómoda, no se sienta bien, y como lo has dicho, desde la parte física o también desde la parte mental, en este caso sería desde lo verbal, cuando te hablan con la grosería, cuando te insultan, te hablan con palabras que no son, y ahí hay violencia. No necesitan, digamos, lo que corrige el doctor, que exista una situación demasiado exagerada para decir esto sí es violencia y esto no es violencia, ¿no? Sí, total, eso, y desde allí partimos de que el hombre en ocasiones no reconoce a veces esos signos mínimos que se pueden catalogar en violencia, pero no lo reconoce como tal. Mejor dicho, que el género masculino no diga es que no pasó nada, es que fue algo muy leve, porque sí pasó. Claro, y somos personas, tenemos que mirar qué sentimos, tenemos derecho a expresar aquellas situaciones que nos incomodan y poderlas verbalizar. Y mira que quiero abordar en un tema, Fercho. Eso lo hablamos desde la parte social. Sí. Ahora hay un tema muy importante que es desde las instituciones. Perfecto. En que encontramos también unas barreras en las instituciones que si bien existe un marco jurídico que permite proteger estos derechos y los derechos que tienen las personas desde su tipo de violencia, pero no encontramos unos mecanismos eficientes de protección hacia los hombres específicamente, unas rutas de atención definidas. Y no existe una estrategia comunicativa que en la parte institucional el género masculino comprenda, se informe y tenga presente estas rutas para en un caso que se presente poder abordar, ¿no? Mira, Fercho, que si me permites, comparto un caso del cual tuve la oportunidad de participar y allí se evidenciaban estas falencias. Una persona, un hombre de unos 32 años, de profesión electricista, tuvo una relación sentimental con su pareja de alrededor de unos 6 años, de los cuales estuvieron marcados por el tipo de violencia física, verbal, psicológica, hasta un punto en llegar a ser herido con un arma cortopunzante. El hombre decide un día ir a la comisaría de familia de su municipio a exponer pues, la situación y buscar allí ayuda profesional del Estado. Allí le brindan una orientación más en prevención, pero realmente no se activa ningún tipo de ruta en protección a defender esos derechos. Esta persona, pues, de alguna manera sale decepcionado, desesperanzado frente a la situación y busca ayuda con un profesional del derecho, con un abogado, para que le ayude, pues, a buscar los mecanismos. Esta persona instala una denuncia de tipo penal, se van por el lado del tipo penal, y sugieren hacer una evaluación psicológica forense para valorar el daño psicológico derivado de ese tipo de violencia. Y es allí donde entra la participación. Se hace toda una exploración frente a este campo, pero algo llama la atención, que dentro de las actividades de campo que desarrolla el abogado con su investigador, no se encontraron registros de la atención primaria que fue a buscar esta persona en la comisaría de familia. Entonces, desde allí se generan esos interrogantes. Solo fue una atención superficial y no se abrió un expediente como se debería abrir a cualquier persona, llámese hombre o mujer. Quizás se cumple solamente con la idea de informar desde la ley, desde el texto, pero aquí lo más importante es proceder, es tomar acciones y hacer evidente esa ley para proteger al ciudadano en este caso, ¿no? Total. Doctor, yo quiero que hablemos sobre algo que es muy importante y cómo puede la psicología jurídica contribuir a visibilizar y sobre todo a atender a esta población con un enfoque que sea técnico y que no tenga esos sesgos que se presentan, un sesgo que te marca, que te limita, que no te deja avanzar. Percho, mira, de la psicología jurídica yo creo que cumple un papel fundamental, así como todos los campos disciplinares que hacen parte de la psicología. De los 20, nosotros siento que podemos hacer un aporte fundamental. Y es básicamente valorar y es buscar ese relato que inicialmente, que en circunstancias puede ser un relato frío, un relato minimizado. Creería que siempre va a ser un relato frío, creería por la situación y la condición, siempre podemos esperarlo así. Sí, entonces no se ve como un perfil de víctima tradicional, en que se ve una víctima llorando, una víctima que manifiesta. En el hombre normalmente es un poco que tiende a minimizar esos síntomas, no los expresa tanto. Y desde allí está la técnica y la metodología que aplicamos en este tipo de contextos, Fercho. Sí. Debemos tener este relato
analizarlo bajo unas bases de unas técnicas de simulación, de disimulación, de sobresimulación, para poder valorar ese relato. Triangularlo con todos los elementos de información que nos permitan objetivizar y dar un resultado, para que este relato, que inicialmente puede ser un relato frío, un relato poco expresivo y poco creíble, se convierta finalmente en un elemento material probatorio, como es un informe psicológico forense, y que le sirva a la justicia para hacer justicia y poder brindar, darle los derechos que esta persona requiere. Y que sea una justicia que demuestre, primero, con eficacia, hechos que permitan avanzar, ¿no? Claro, si bien es difícil el paso de identificar el tipo de violencia y es difícil el paso a entrar a denunciar, tenemos que desde la justicia poder respaldar a estas personas que se deciden denunciar. Entonces, desde la psicología jurídica es un trabajo arduo en prevención, en hacer todas las actividades técnicas, en las entrevistas que se realizan. Tenemos unos retos allí importantes, Fercho. La entrevista es un solo elemento de información que tenemos para recolectar la información, pero no es el único. Tenemos que aplicar pruebas psicométricas que nos permitan objetivizar estos resultados. Tenemos que hacer un análisis documental de todo el expediente, donde miremos antecedentes. Algo muy importante, Fercho, es hacer también unas entrevistas colaterales de terceras personas que respalden la información y que conozcan el entorno en diferentes escenarios. Y con toda esa información podemos realmente generar documentos científicos que los señores jueces o los administradores de justicia tengan elementos de información científicos y confiables para tomar decisiones. Y que la gente conozca que la psicología jurídica trabaja para esto, que tiene herramientas, que tiene acciones para poder contribuir a que esto pueda avanzar y proceder de la forma como se diga desde la justicia, favorable o desfavorable, pero que existen herramientas, ¿no? De hecho, eso es un arduo trabajo que venimos haciendo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, en poder integrar, seguir haciendo investigación, seguir fortaleciendo este gremio para el servicio de la justicia, específicamente en el campo de la psicología forense. Que los operadores judiciales tengan realmente elementos y que cada día avancemos, así como la sociedad avanza, nosotros tengamos esa habilidad de ir valorando los diferentes contextos y los diferentes escenarios que la sociedad y la justicia obviamente demandan. Muy bien, estamos dialogando con el doctor Jorge Tobón Rodríguez sobre un tema muy importante que está relacionando la violencia, que está invisibilizada, y estamos aprendiendo a través de inquietudes para encontrar rutas de acción y sobre todo a través del conocimiento tener herramientas que nos permitan proceder. Tengo una última inquietud, doctor Jorge, que quiero que nos ayude para la audiencia también, y tiene que ver con los retos que enfrenta un perito para evaluar los hombres en contextos de violencia familiar o ya sea de violencia de pareja. Excelente, Fercho. Mira que los retos acá son a diario. Realmente encontrar una persona que poco quiere denunciar, que poco quiere expresar sus emociones, y es entender de que si no lo dice o no lo expresa verbal o no verbalmente, no significa que no esté sintiendo dolor y que no tenga una afectación psicológica. El reto principal es hacer una entrevista bien estructurada que permita leer desde esta perspectiva, perfilar también un tipo de pruebas psicométricas específicas para dar respuesta esencial a las administradoras de justicia. Tenemos una serie de pruebas, una cantidad de pruebas a nivel mundial, que básicamente se dividen en proyectivas y en psicométricas. Para los contextos forenses utilizamos pruebas psicométricas, que son pruebas que son validadas, que tienen escalas de validez y confiabilidad y que nos permiten realmente tener respuesta frente a escenarios como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Estas pruebas nos permiten dar estos indicadores, así la persona no los demuestra. Correcto. Siempre hacer una investigación, uno de los retos también importantes es hacer una investigación ética, una investigación sin sesgos, una investigación que permita tomar decisiones siempre informadas. Y aún un reto mayor es que estos informes deben siempre estar sustentados en un estrado judicial. Del informe que el psicólogo forense realice en cualquier contexto, debe ir a sustentarlo en un estrado judicial y someterse
a una práctica del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y hay un reto que me parece súper claro, de acuerdo con lo que ha dicho, le he escuchado atentamente, me ha llamado la atención toda esta información, tiene que ver con el comportamiento de una sociedad que respete ese proceso del perito, que entienda el proceso y que acepte que hay que hacerlo evidente. Y en este caso, hablando de género masculino, y en su momento en otro capítulo sería de género femenino, pero en este caso, hablando de masculino, existe. Entonces la sociedad tiene ese reto, tenemos el reto de comprometernos a entender esos procesos. Sí, sin duda, el reto es de todos, en construir una mejor sociedad, desde lo que corresponde a nuestro campo de psicología jurídica, siempre es actuar desde la ética, desde la cientificidad y poder abordar todos esos elementos que no es lo que diga el psicólogo, sino lo que pueda demostrar mediante una investigación, que realmente eso es lo que se hace en psicología jurídica. Y por eso, el reto siempre está en no medir si una violencia es más que otra, sino que ser justos frente a una sociedad que lo aclama, es una sociedad, y más en el contexto de nuestro país, que ha vivido diferentes situaciones de violencia a lo largo de su historia, y la idea es trabajar en pro de minimizar una de ellas. Doctor Jorge, estamos llegando al final de este episodio, pero antes me gustaría, por favor, que compartiera con la audiencia algunas reflexiones importantes, y diría yo en un lenguaje más informal, que nos dejaran unas tareas a todos. Bueno, diría que serían tres reflexiones importantes en que todos que hacemos parte activa de una sociedad es mirar que hay un tema de igualdad, de inclusión, en que no pueden haber personas con un referente o un perfil mayor que el otro, y esto va desde las pautas de crianza que damos a nuestros hijos. Un segundo factor para reflexionar es que apoyemos todos estos tipos de denuncias que se pueden manifestar, así sea por un familiar cercano, por un amigo, no lo tomemos como burla, porque cuando una persona se atreve desde su interior a manifestarlo, así no sea de manera formal frente a una institución judicial, y lo manifiesta a una persona cercana que le brinda confianza, es poderle brindar toda la ayuda, la atención, la credibilidad, el apoyo, porque si se atreve a manifestarlo es porque realmente está sufriendo. Y tercero, desde el campo de lo que corresponde, porque sé que nos están viendo a nivel nacional muchos colegas de diferentes campos disciplinares, es poder voltear una mirada frente a este tipo de problemáticas. Hacerlo siempre con el rigor científico, con el rigor ético, que esto corresponde, sin sesgos, demostrando científicamente si tiene o no tiene una afectación, y sobre todo con el nexo de causalidad de este tipo de violencias que se están denunciando. Doctor Jorge, gracias por la información, gracias por la herramienta que nos entrega a través del conocimiento para que podamos tener reflexiones y sobre todo tener acciones de juicio para hablar de la mejor manera. Muy amable por acompañarnos en este episodio. De hecho, para mí es un placer siempre poder contribuir, poder abrir estos espacios de diálogo, de reflexión, y encantado de poder hacer parte de este episodio. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Claro, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y, por supuesto, compartan este video podcast, Las Voces de la Psicología. Hasta una próxima oportunidad.